queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio interesante, fabuloso, ¿verdad? Aprovechando esta maravillosa oportunidad que nos brinda esta tecnología que parece de dioses, en palabras de Edward O. Wilson, ¿no? En el sentido de que, fíjense que yo todavía me maravillo, yo todavía me impresiono sobremanera de las oportunidades tan maravillosas que nos está ofreciendo la vida y que lamentablemente la mayoría de nosotros estamos desaprovechando porque no hemos sabido leer correctamente toda esta tecnología, no hemos sabido darle el puesto exacto, el puesto asignado para nuestra vida, para las consecuencias que emanan de eso, para nuestra cotidianidad. Es decir, históricamente ya sabemos que el conocimiento, la búsqueda de conocimiento efectivo, práctico, potente, poderoso, se fue separando de la cotidianidad, se fue desprendiendo de nuestra vida diaria, se fue separando. Entonces hoy en día los científicos, por ejemplo, que son indudablemente los abanderados que han hecho posible este mundo tan maravilloso que estamos viviendo, Bertalanffy, von Bertalanffy, el creador de la teoría general del sistema, decía que los ingenieros y los científicos somos las personas que le hemos puesto los lentes a las personas, lentes con los que ven la realidad, con los que ven la vida, ¿ya? Cosa que es cierta. Gracias a ellos, gracias a los científicos, a los ingenieros, a los tecnólogos, es que nosotros podemos estar en este momento conversando, en este momento contactándonos, en este momento teniendo la posibilidad de que cualquier persona en cualquier lugar del planeta que quiera aproximarse a esta ventana puede hacerlo con libertad. No, no es como para maravillarse. Y sin embargo no nos maravillamos. Sin embargo lo damos, bueno, como un hecho, eh, bueno, normal, natural, ¿m? A pesar de que nos ha tomado, según los últimos cálculos, unos casi 2 millones de años. Nos ha tomado llegar al desarrollo, eh, digamos, cerebral suficiente y desarrollo motriz como para haber hecho todo esto que hemos hecho. Que indudablemente tienen razón aquellos, por ejemplo, que critican o aquellos que dicen que esta tecnología nos está matando, también tienen razón. Parte del problema de la vida es que todos tenemos razón en algún sentido. Todos somos capaces de detectar algún aspecto de la realidad que tiene sentido y que tiene potencialidad de llevarnos a vivir mejor cada día. Pero nos basamos más en las diferencias, prestamos más atención a las diferencias, prestamos más atención a los inconvenientes, prestamos más atención a los bloqueos que a las vías despejadas, que a los acuerdos, que a las coincidencias, que a la convergencia de saberes. Y bueno, y ya por ejemplo los que sean habituales de este encuentro, saben que, bueno, que ahí es donde nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando es precisamente en los puentes, en aquello que enlaza una información con la otra, en aquello que construye el Lego de la vida, el Lego de la existencia, la posibilidad de construir, de ir construyendo cada vez mejores posibilidades y oportunidades para nosotros los seres humanos, hasta que, hasta que el cuerpo aguante. Y gracias a la transmisión de generación en generación, esperamos los que estamos actualmente, digamos, podríamos decir, liderando este movimiento o este programa
de acción, de investigación-acción, que se traduzca en beneficio de cada día, de cada cotidianidad, a través de lo que hemos denominado neurocodificación de la experiencia humana o neurocódex, para simplificar. ¿Mm? Porque parte de lo interesante de eso es que si nosotros simplificamos, si nosotros comprimimos la información útil, pues nos hacemos más poderosos y más potentes. Es decir, ¿qué es simplificar? Simplificar es que ese montón de cosas, de detalles, de particularidades, nosotros las podamos meter dentro de otros planteamientos mayores y llegar a una síntesis interesante y poderosa para orientarnos en la vida. Y en el día de hoy, ¿verdad? En este Hablemos Claro, ¿verdad? Lo que estamos procurando es ir en las próximas semanas, cada 15 días, hablando sobre elementos particulares que influyen sobre ese comportamiento que nosotros podemos tener como personas, como seres vivos, como realmente ciudadanos de la vida, ciudadanos del mundo, ciudadanos de donde quiera que estemos. ¿Mm? Y hoy vamos a dedicar algunas palabritas y algunos ejercicios a la respiración. Hasta hace poquito, hasta podríamos decir, hasta finales del siglo pasado, es decir, ayer, hace 20 y pico de años atrás, seguíamos mirando las cosas independientes, seguíamos mirando que, por ejemplo, en el caso específico de la salud, del bienestar, la respiración era una cosa, el sistema cardiovascular o el corazón era otra cosa, el cerebro era otra cosa. ¿Y qué es lo que nos está ofreciendo todo el desarrollo científico y tecnológico en la actualidad? Que todo eso está tan íntimamente casado, que es lo que nos configura como personas. ¿Qué es lo que nos configura como personas? Entonces, dentro de eso, ¿qué papel juega la respiración? Fíjense, la respiración es quizás el intercambio más frecuente y más intenso de energía e información con el ambiente, con lo que nos rodea. Esa sensación, esa impresión que tienes tú, Helen, o que tengo yo, o que tiene Víctor, o que tiene José, ¿verdad? De ser una cosa independiente, de ser algo independiente, un ser vivo independiente, es una ilusión que nos proporciona nuestro sistema nervioso central. Y ahora, cuando hablamos del sistema nervioso central, tenemos que incluir varios componentes. Hasta ahora identificados. Tenemos en primer lugar el cerebro como el director de orquesta. Como el director de orquesta, así lo teníamos concebido. Ahora estamos más bien considerando que el director de orquesta como que es el corazón. O quizás lo sea la respiración. Es decir, según yo respiro, así va a ser mi actitud. Según mi corazón late, así va a ser mi actitud. Según se comporten mis bacterias intestinales, así va a ser mi actitud. Entonces fíjense cómo estos son conceptos totalmente diferentes, totalmente nuevos, que nuevos por una parte, ¿no? Nuevos desde el punto de vista, sobre todo científico, ¿no? Sobre todo científico. Un abrazo para mi querido Marco que se está incorporando allí también, ¿no? Desde el punto de vista científico, como teníamos necesidad de conocer los detalles específicos de cada parte constituyente, además que era accesible a través de nuestros órganos de captura y nuestros sentidos, ¿verdad? Tales como lo que veíamos, lo que escuchábamos, lo que sentíamos, lo que tocábamos,
lo que podíamos modificar por la acción de la mano. Tecnológicamente se ha ido extendiendo una barbaridad. Por ejemplo, la vista, fíjense, la vista ya está llegando casi a los confines del universo. ¿Ya? ¿Sí? La vista. El oído, por ejemplo, ya tenemos instrumentos que nos permiten detectar sonidos, ¿cómo se llama? Ultrasonido e infrasonido. ¿Mm? O sea, que va más allá de la banda de lo que naturalmente nosotros tenemos. Y eso que nos ha permitido entender y que nos ha permitido comprender que todo está interconectado. Entonces, fíjense, por ejemplo, y los voy a invitar a que ustedes hagan este ejercicio. Vamos a respirar de una forma particular. Vamos a respirar así. Cuando ustedes hacen 2 inhalaciones rápidas, profundas, por la nariz y botan el aire despacito y prolongado por la boca, eso interfiere cualquier emoción que ustedes estén experimentando en ese momento. Miren qué tremendo recurso estos distintos centros en el planeta, porque la otra gran ventaja que tenemos en la actualidad es que los centros de investigación están aumentando la comunicación entre ellos y se están configurando equipos transnacionales, transcontinentales, que ya no le hacen caso a aquella idea de que, bueno, esta es la ciencia ecuatoriana, esta es la ciencia europea, esta es la ciencia norteamericana, esta es la ciencia china. No, ya superamos eso. Ya dentro de la sociedad científica, que no perdamos de vista que es una sociedad, la sociedad científica ha podido llegar a niveles de desarrollo humano y desarrollo social que hace que ya no tenga nacionalidad, ya no haya nacionalidad, sino que haya una búsqueda conjunta de todos los seres humanos para profundizar en el conocimiento de la naturaleza y en el conocimiento de nosotros mismos, conocimiento como personas. Y que ese conocimiento a través de la hija de la ciencia, que se llama tecnología, ¿verdad?, pueda llegar a tocar la puerta de tu casa, la puerta de mi casa, la puerta de la casa de cualquiera. Toca la puerta y dice, déjame entrar. En este momento yo les estoy diciendo que si ustedes ante cualquier situación emocional intensa que se encuentren, que consideren que no debe continuar, que es prudente que no continúe, una ira, una tristeza, un miedo, recuerden ustedes una cosa, la ira lleva al enfrentamiento. La tristeza lleva al aislamiento, el malestar y posible depresión. ¿Ya? Y el miedo lleva al aislamiento, al terror, al estrés. Eso si nosotros dejamos evolucionar esas emociones más allá del tiempo que dure la amenaza que tenemos delante. Una vez que la amenaza desaparece, tiene que desaparecer más atrás la emoción. Es decir, tiene que ser sustituida por otra cosa que venga detrás. Y el gran descubrimiento, la respiración es uno de los factores claves para modificar. Entonces, repitamos, si yo respiro, y eso lo hago 10 veces, 15 veces, 20 veces consecutivas, ustedes van a ver que esa emocionalidad que tienen en ese momento va a cambiar a otro lado. Si después que ustedes ven que se quitó la ira, por ejemplo, tienen ira con un ser querido, pues la mayor idiotez que uno comete en la vida, sentir ira con un ser querido. Eso es,
Eso es una idiotez. ¿Mm? Sí, lo digo de esa manera porque esa es la manera contundente. Si es política o no es políticamente correcto, incorrecto, eso importa poco si yo quiero aprovechar las ventajas de la vida y las ventajas que me está brindando el conocimiento científico, el conocimiento humanístico, el conocimiento filosófico, el conocimiento religioso. Si yo quiero aprovechar para una cotidianidad que valga el esfuerzo, he de considerar estas cosas. No, no vale justificación, ¿verdad? Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos llenos de ira, buscamos justificar esa ira. ¿Y cómo la justificamos? Apuntando con el dedo a quien tengamos delante. Ya, es que tú, lo que siempre decimos, por ejemplo, nosotros en las formaciones, en los talleres, en la consulta, en todo, en el coaching, cuando usted comienza una oración diciendo, es que tú, usted está en problemas, usted no está en un buen camino, usted está en el camino del desacuerdo, usted está en el camino de la imposibilidad de hacer algo constructivo. Ya, entonces no interesa tener ese tipo de cosas, no interesa que se mantenga, no sino que interesa que yo lo lleve a otro punto, que lo lleve a otro nivel. Por ejemplo, que lo lleve a la ternura, a la compasión, a la empatía, ¿m? Al darme cuenta de quién es el otro, ¿m? Y por qué el otro está usando lo que está usando en ese momento. Tiene su propia justificación. ¿M? Entonces, si yo quiero acordar, por supuesto, tengo que tomar medidas de dominio de ese impulso que se ha soltado. ¿M? ¿Ya? Un abrazo aquí para Eduardo y para Carol que se están uniendo por aquí por Instagram. Por Facebook todavía no he podido ver quiénes están uniendo. Ok, entonces fíjense el papel que cumple la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración forma junto con el corazón, junto con el cerebro, junto con todo el resto de nuestro cuerpo, junto con la microbiota intestinal, junto con la respuesta del intestino, con la frecuencia del estómago, con la frecuencia de los riñones, juntos configuran la expresión final. En teoría general de sistemas, cosa que recomiendo, si no saben de teoría general de sistemas, por favor, revisen. ¿Por qué? Porque nos abre la puerta de un pensamiento distinto, nos abre la puerta de una posibilidad de entendimiento y comprensión mucho más allá de lo elemental que nos brindaba la lógica formal o la lógica dialéctica. Es un paso al frente, es un paso de crecimiento, es un paso de avance, es un paso de felicidad. ¿Ya? Entonces, investiguen sobre eso. Volviendo sobre la respiración, entonces, chequear y dominar la manera como respiramos es un paso importante en el dominio de nosotros mismos, en la planificación de lo que queremos lograr y en la posibilidad efectiva de andar el camino necesario para llegar a donde queremos llegar. En todos los días, constantemente, fíjense, respiramos aproximadamente 24.000 veces al día, en promedio. Respiramos unas 7 millones de veces en un año. Bastante, ¿verdad? Entonces, es un elemento clave. Esa es la razón por la que las orientales han tenido esa tradición que les ha permitido tener una vida pacífica, una vida agradable, una vida longeva, una vida saludable. El principio es cómo respiramos.
¿Cuánto respiramos? ¿Cuándo respiramos? Entonces, ¿cuándo respiramos? Constantemente. ¿Cómo respiramos? Es allí la clave. Por ejemplo, se sabe que respirar arriba predispone a emociones negativas, predispone a malos pensamientos, predispone al miedo, predispone al miedo. Fíjense. Simplemente aquellas personas que respiran alto. ¿Cuál es la mejor manera de saberlo? En este momento respiren normalmente, pero pongan una mano aquí arriba y otra mano más abajo, a la altura del abdomen. ¿Ya? Y entonces, si uno respira alto, vamos a ver lo siguiente. Nota, se suben los hombros. De hecho, a mí me cuesta un poco respirar de esta manera, ¿no? Pero fíjense, suben los hombros, suben las clavículas y lo que está subiendo es esto. Si ustedes respiran medio, lo que van a notar es que ocurre esto. Y si ustedes respiran bajo, van a notar que la barriga sale hacia afuera del vientre, ¿no? Entonces, respirar alto correlaciona con miedo. Respirar miedo, respirar medio, a mitad de tórax, generalmente predispone a que uno pueda especular un poco de las cosas que están sucediendo. Y expirar bajo y respirar bajo correlaciona con serenidad, con tranquilidad. Entonces, si uno respira bajo y medio, va a tener una mayor posibilidad de abordar las cosas con criterio de mediano y largo plazo. Mientras que si uno respira alto, está pendiente de lo inmediato, de lo que está ocurriendo en ese momento, particularmente detectando si hay amenazas. Y recordemos, la vida está llena de amenazas. Es decir, si nosotros no estamos activamente colocados en la vida, si nosotros no tenemos propósitos claros, si nosotros no estamos bien orientados de qué es lo que esperamos y queremos y cuáles son las acciones específicas que hay para acercarnos a eso, nosotros poco podemos aprovechar lo que la vida nos pone delante. Por lo tanto, vamos a vivir bajo amenaza. Esa es la importancia de poder correlacionar y poder hacer el esfuerzo por respirar de manera particular, por respirar de una forma que nos ayude a desplazarnos en un mundo que no tiene las mismas intenciones que nosotros. En un mundo que, si observamos la naturaleza misma, tiene su propio programa que, bueno, cada quien interpreta como le da la gana, pero lo cierto es que es un programa independiente de los programas que nosotros elaboramos. ¿Sí? Si es el programa, si es el comportamiento social, por ejemplo, bueno, hay 20 millones de criterios. Entonces, la única posibilidad que nosotros tenemos de avanzar como grupo social, como elemento, es tener un grupo con el cual nosotros solidariamente trabajamos e interactuamos para avanzar, ¿verdad? Es lo que teóricamente ocurre, por ejemplo, en un trabajo, el trabajo que tenga cualquiera de ustedes, ¿no? El trabajo que uno lleva a cabo se supone en teoría que es un intercambio positivo y útil que hacemos con la organización para la que trabajemos, en el sentido de que eso nos va a permitir, en primer lugar, sobrevivir, ya que el código social es intercambio monetario por productos que necesitamos.
nos va a permitir convivir, que es esa necesidad humana de tener un espejo, ¿verdad? Hace poco conversábamos con unos amigos, estábamos conversando, 4 amigos, estábamos conversando, y uno de ellos, que es una persona que predominantemente le gusta, bueno, le gusta vivir solo, vive solo, etcétera, etcétera. Entonces decía, yo tengo un espejo en la casa. Nosotros le decíamos, bueno, pero no hay momentos en que te puedas sentir solo y tal, y con ganas de hablar con alguien. Y dice, yo tengo un espejo, y yo hablo con mi espejo. Bueno, esa es una manera. Esa es una manera de utilizar la imaginación para cubrir esa necesidad de ser reconocido, de ser aceptado, de ser querido, de ser amado, de ser admirado, de ser respetado. Esa es una de las necesidades biológicas fundamentales que tenemos los seres humanos. Entonces, respirar nos ayuda en ese sentido. Y fíjense que la cosa, dentro de su complejidad, va incluso más allá. Cuando nosotros estamos reunidos y logramos sincronizar las respiraciones del grupo, hay una sensación de elevación humana donde sentimientos profundos como el amor, como la solidaridad, como la paz suprema se instala. Y esa es la clave de los mantras. Toda esa gente que se reúne, por ejemplo, a cantar mantras, ¿qué es lo que está haciendo? Respirando al unísono. Además, por supuesto, dentro de lo que puede ser la complejidad, también hay un papel que juega no solo la respiración, sino el tipo y calidad de vibración del sonido que nosotros estamos haciendo. Por eso el sonido OM, por ejemplo, es tan importante, es un sonido clave que los orientales entendieron de hace miles de años, que jugaba un papel interesante en todo esto. Entonces fíjense cómo las cosas van casando, fíjense cómo vamos integrando aspectos diferentes de la experiencia humana que nos conducen a una vida más próspera, más productiva, más saludable, llena de bienestar, más longeva, más armoniosa, más feliz, por lo tanto. Porque la sumatoria de todos esos elementos es lo que podríamos llamar entonces la felicidad humana. ¿Mm? La felicidad humana cuando nosotros no solo experimentamos una paz interior, experimentamos una paz social, experimentamos una paz material, experimentamos una paz espiritual. Y uno de los pivotes importantes es respirar. Entonces ya vimos una respiración que nos puede ser sumamente útil para, digamos, salir de un estado inconveniente, de un estado imprudente, de un estado de riesgo, un estado peligroso, ¿no? Como es, por ejemplo, una ira, una tristeza o un miedo sostenidos, porque el que ellos aparezcan en un momento dado, pues es parte de su función, es parte de su alertar que hay alguna situación en particular. Insisto, una vez que el detonante desaparece, junto con la desaparición del detonante debe irse también esa emoción. ¿Para qué? Para volver a un estado de equilibrio dinámico, como el funámbulo en la cuerda floja, es un equilibrio que es realmente la vida como tal. La vida como tal es un constante movimiento de desequilibrios que llevan a un equilibrio, ¿no? Tal cual como ocurre en la cuerda floja. Si usted en la cuerda floja se para, se cae. Qué interesante, porque la vida misma tiene una sola estructura. Y eso es lo que andamos buscando, esa estructura fundamental de toda la existencia, de toda la vida. Ese sería el máximo maximorum logro,
lo que los físicos ahora llaman la teoría del todo, ¿no? Buscando qué es aquello que nos puede organizar un modelo que nos permita entenderlo todo. ¿Sí? Yo diría que estamos mucho más cerca que hace 2 millones de años, indudablemente. Y muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero por ejemplo la respiración a veces yo no la puedo controlar, yo no la puedo dominar. Si tengo ira, voy a respirar alto y regular y no puedo hacer nada frente a eso. No es cierto, no es cierto. Hay un cachito de voluntad que siempre nos queda por allí, que es el que tenemos que aprovechar. Pero para poderlo aprovechar nosotros tenemos que automatizar el proceso, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo va automatizando los procesos. Por ejemplo, yo no selecciono conscientemente las palabras que estoy utilizando, van como saliendo solas. ¿Por qué? Porque he hablado durante 74 años, ¿verdad? Y entonces ese hablar durante tanto tiempo ha creado un modelo automático de elaboración de respuestas. ¿Sí? Igual pasa con la respiración. Si ustedes practican esta respiración, van a ver la primera que hicimos, ¿verdad? Practiquen la primera. Hagan igualito como cualquier actividad humana. Usted primero tiene que pasar por un proceso de apresto antes de exponerse a la realidad, ¿no? Es decir, el ingeniero primero estudió matemática, estudió suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera. Gradualmente, en la medida que iba automatizando los aprendizajes anteriores, entonces ya automáticamente va desarrollando la competencia. El jugador de fútbol empieza en un campo de entrenamiento con un supervisor que lo va corrigiendo, que le va diciendo por aquí, por allá, o si no él mismo también, si tiene la habilidad suficiente, igualito. Tocar un instrumento musical, igualito. Enamorarse, igualito. Cuidar a los hijos, igualito. Trabajar en cualquier cosa, igualito. Todo obedece al mismo patrón. Entrenamiento donde usted hace un intento, se equivoca, corrige y vuelve otra vez a practicar. Y esa vuelta de tuerca, ese evolucionar en espiral es lo que le va a dar la experiencia y es lo que le va a dar la capacidad de dominio. Así es, mis queridos amigos. La velocidad, bueno, sí, de aprendizaje, bueno, depende de muchos factores que no vamos a tocar en este momento, ¿verdad? Entonces, primera respiración para salir del estado emocional en que nos vamos a encontrar. Segunda respiración para planificar, elaborar, dar respuestas asertivas ante las situaciones. Entonces, esa es abdominal. Respiro abdominal. Profundo, una inspiración profunda, retengo un poquito y después la boto. Hay distintas variables. Inspiración más larga que expiración, inspiración más corta que la expiración. ¿Cuál es la recomendación? Vaya probando porque aun cuando hay planteamientos universales, en nuestra experiencia lo que hemos encontrado es que se particulariza. Y por lo tanto sí es importante que usted encuentre su respiración, su estilo de respirar. Y lo practica, y lo practica, y lo practica. ¿Mm? A la medida que usted lo vaya practicando, se va a ir instalando. Es lo que hace el meditador cuando entra en meditación. El que hace meditación diaria se entrena para respirar de cierta manera, se entrena para vaciar su cabeza de basura, ¿verdad? Desechar todas las cosas que no le sirven, pensamientos, ideas, sensaciones, ¿verdad? Mediante ese entrenamiento sistemático. De tal manera que esa es la invitación de hoy. Y como les digo, siempre en Hablemos Claro tomamos en cuenta
que podemos realmente afirmar con contundencia y decir, bueno, sí, haga esto porque esto funciona. ¿Ya? Aquello que sospechamos fuertemente, ¿verdad? Por eso fíjense, yo le dije a ustedes, la segunda respiración, la respiración de planificación, de fortalecimiento de memoria, de apertura de inteligencia, es una respiración que es más abdominal, eso está clarito, abdominal, pero que la relación inspiración-expiración varía de un autor a otro, entonces por lo tanto dudamos, pues decimos hay esta sospecha, pero no estamos completamente seguros, de tal manera que por eso le invitamos a probar. Por ejemplo, me contaba mi esposa que ella ha estado practicando una respiración, que es una de las que recomiendan algunas escuelas orientales, consistente en una inspiración, una pausa, una expiración, botar el aire, otra pausa, volver a la inspiración. Es decir, meter pausa entre inspiración y después la expiración. Doble pausa. Y es una respiración que a ella le induce sueño rápidamente. Entonces, fíjense, cuando usted quiera dormir sabroso y tal, pruebe con la respiración. Y si usted la acompaña entonces de pensamientos relajantes, positivos, que todo lo pendiente haya quedado para el día siguiente, usted va a tener un sueño reparador, va a tener un sueño interesante. Respiración, sueño. Interesante, ¿no? Entonces usted puede facilitar un buen dormir a través del dominio de la respiración. Insisto, practiquen antes de llevarlo a cabo. ¿Sí? Bueno, mi querido amigo, si hay alguna pregunta, algún comentario, aprovechemos ahora. Si no, ya ustedes saben que a través del colegio Neurocodex, bien sea info@colegioneurocodex.com o cualquier otra vía que podamos entrar en contacto a través de estas mismas redes, por ejemplo, podemos aclarar cualquier cosa que esté pendiente por allí o recibimos también comentarios, opiniones, críticas, sobre todo críticas. Recuerden ustedes que crecemos es en base a las correcciones de los errores. Si no hay error, no hay aprendizaje. Si no hay corrección del error, no hay aprendizaje, sino que nos quedamos con lo que ya hay. Y al quedarnos con lo que ya hay, la Tierra se sigue moviendo y nos deja atrás. Viajamos, recuérdenlo, a 106.000 kilómetros por hora. A esa velocidad se va, ¿cómo se llama? Se va moviendo esta roca. De tal manera que para que nosotros podamos estar al ritmo de la roca, tenemos que estar en constante proceso de aprendizaje, reaprendizaje, que suele ocurrir automáticamente gracias, entre otras cosas, a la respiración. Hasta la próxima vez veremos entonces cómo insertamos aquí el corazón en todo esto y por qué muchos grupos de investigación, la mayoría por cierto, están llamando al corazón el director de la orquesta y no a la respiración, ¿no? Veremos un poco eso y veremos cómo también los latidos cardíacos juegan un papel muy importante en todo el procesamiento mental que nosotros podamos hacer de las cosas y viceversa, porque recuerden ustedes que esto es una autopista de doble vía. Por ahora, queridos amigos, un abrazo y seguimos.